acusar jamás de que no hiciera tal cosa, pues el no hacerlo era pecado. Oiga, el no hacerlo era pecado. El no hacerlo era pecado. El no hacerlo era pecado, recuérdenlo. ¿Por qué? Porque decíamos que una parte es para el Señor, una parte es para Dios y la otra parte nos pertenece a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Es decir, papá que a nosotros nos da, sí, no nos da toda la posesión, pero sí nos da una parte. Imaginemos cuando el papá, ¿verdad? Cuando el hijo llega a tener una cierta edad y más cuando este hijo decide casarse, apartarse, el papá viene y le dice, mira mi hijo, esta parte te corresponde, esto es tuyo. Si hablamos de un terreno, ¿verdad? El papá no le va a dar todo el terreno, ¿sí? El papá no le da todo. Una parte le corresponde al hijo, la demás parte, el resto, le corresponde al papá, obviamente, ¿sí? Y lo mismo pasa en nuestra vida. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Cuando creemos en el Señor y cuando tenemos, ¿verdad, amados hermanos y hermanas, en el Señor, al Espíritu Santo de Dios, entendemos que una parte de lo que tenemos un trabajo, tenemos una entrada económica, tenemos una tienda, sumamos todo esto, ¿verdad? Entonces nos daremos cuenta de que una parte, el 10% le pertenece a Dios, el 10% le pertenece al Señor y el otro, o sea, el resto, nos pertenece a nosotros. Y Jesús tenía claramente esto, ¿sí? Porque Jesús nos dio el ejemplo dando sus diezmos y ofrendas, ya que nadie le pudo acusar jamás de que no hiciera tal cosa, pues al no hacerlo era pecado. El mismo Jesús reconoce eso. Como sabemos, amados hermanos, en el tiempo de Jesús, la ley no había sido modificada, pero por algunas expresiones del maestro deducimos que los hombres no la estaban cumpliendo adecuadamente. En todo caso, él defendió la ley tal como vemos en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 17, dice, no piensen ustedes que he venido a omitir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, hermanos, en su enfrentamiento con el culto del templo de Jerusalén presupone que es una práctica cultural del Antiguo Testamento. ¿Sí? Mateo 5, 23 y siguiente, el Evangelio de Lucas 19, 45, 47, ¿sí? Pero él, al igual que los profetas, no rechaza fundamentalmente el culto, sino que él pretende un desprendimiento de rituales y de legalismos para que realmente quede lo importante, el amor de Dios. Esto es importante. Cuando nosotros reconocemos el amor de Dios y sabemos de que tenemos un proyecto, un trabajo, tenemos un proyecto de por medio como iglesia que somos, y es lo que ahora pues estamos realizando, porque tenemos dos proyectos grandes, la de la radio Estéreo María, la voz del Verbo en el 90.5 FM, y también el proyecto de la construcción del templo del Señor. Cuando tenemos esto en mente, nos daremos cuenta entonces de la importancia que tiene el diezmar y también la importancia que tiene el ofrendar, cosa que muchos de nosotros no lo hemos entendido, porque quizás se ha hablado poco de este tema, porque quizás se ha hablado poco de este tema del diezmo y de la ofrenda dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra parroquia, pero que es algo importante que nosotros vayamos a entender. Vamos a darle el tiempo a nuestra hermana para que trate de traducir también lo que yo he dicho en este momento. Nishilan tumal harshin setwal yetalil chihut kucham basoko atakala sigitalil paitanilo como kuileo yutol kabasho ay kakelao kipasho yipanto Nuevo Testamento atakala sigitalil lanan yalla ikano bay ayun matzi talil a Jesús mastrosh kano bay ayun yutol a Jesús mastrosho set yetalil wat niwal strosho yetalil tolyo bay ayun tol kapasho a jam ayun wat banil masyak kam bay ayun zit yetalil chihut hut
hion okuba mawal ashka kapasho yinye chankumam shi yutol ashka shakal nani shi ashka shakuno mame shi tol kapasho ay habo siye talil chihe ya angkam ay sindenal ma ashka kuno uninale chihe ano huno siye talil ay kun mame tu ma yal kun uninale tu tiwal anani chinu payi tashi chi anis nu payi yo walil ahun mame tu opya pai shi kaitung wal kapastu hili ma kaitung wal kapastu yili ko inal yet hunsan tiempo al tilashi mawal ashka kapasok ay talil mas kong ang habit maayip ang tokpodies mo si yutol kapasok at en lahon ketsal tulach yet chamkomam i ayon chungkan kan okok yetong chinhit tulashi ashka kapasok chiyal elapno hunsan osh panilitila tolanang kapasok yalon chamkuwat kolomal bay ayon si yutol ayon ti si yo walil chikuna chiha pensar set mohalilal chihuthion oko chi yutolabay evangelio de Mateo 5:2 makapasok ay 5:17 atu chiyal kapashkano yutol kapasok nayan chi ay hindi kamchin hayi yet kapasok chesh ul kapaswet nuntok machis ul wuchuntok sino que chin hayi yet chi ul walon elo kunsan wach latipay ayer chi kuwat koloman Jesús ashka tuntushin lanan yalom bay ayon machihil kapashter pay Lucas 45:47 apay tula ahonsan ko sitas tilach ko sayach ko kuyu iban se yet talil lanan yalom bay ayon pero wal yet hunsan tiempo altinani shi mawal ashka hunsan proyectos ibin oko yet hunsan tiempo ala tolmimeh proyectos mawal ashka yet ko construcción mawal ashka yet radio ibin oko hu yet hunsan tiempo altila mohalil shin chiha 10 marchi mohalil washin chiha chinye chamkomam tulashi mohalil washin chiha ofrendar seta yutium ba hunsan mulna hiltila kai tuntushin chi yun kapasho yallay pa ayon yet huncholaniti. Muy bien, amados hermanos y hermanas en el Señor, vamos a seguir meditando entonces en esta reflexión en cuanto al diezmo en el Nuevo Testamento. Si leemos entonces con detenimiento el Nuevo Testamento, encontraremos que en él se habla más de ofrendas que diezmos. Ya en el Nuevo Testamento se habla más de ofrendas que de diezmos. En el Antiguo Testamento se hablaba más de diezmos. Malaquías, sobre todo, habla sobre el diezmo que cada uno de los seguidores del Señor tiene que aportar. Pero ya en el Nuevo Testamento se habla más de ofrendas que de diezmo. Y esto no significa que el diezmo queda anulado y sustituido. Quiere decir esto de que, como ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, no se menciona más de ofrenda, más que en el Antiguo Testamento, yo no voy a diezmar. No se trata de esto. No se trata de esto. Vayamos entendiendo entonces, amados hermanos, oiga, ¿sí?, que esto no significa que el diezmo queda anulado y sustituido por la ofrenda. No, jamás. Sino que el Nuevo Testamento hace énfasis en que el cristiano debe ser más generoso que aquellos que vivieron sin una revelación tan clara de la salvación. ¿En qué consiste esto? Consiste que en el Nuevo Testamento nosotros debemos de entender que el cristiano debe de ser más generoso. ¿Por qué? Porque todos los que conocemos al Señor hoy sabemos de que Cristo ha sufrido muerte, ¿sí?, sufrió. Cuando decimos, ¿verdad?, meditamos y acompañamos al Señor en su pasión, muerte y resurrección. O sea, ya el Señor ya lo hizo. La Sagrada Escritura está, el Nuevo Testamento está. En los 4 evangelios nosotros podemos darnos cuenta de que el Señor ahí nos da su testimonio a través de su estilo de vida. Él se dio por nosotros, por la humanidad. Entonces, no hay más revelación que la que el mismo Cristo nos ha dejado. Ahí está claro esto. La salvación que el Señor nos trajo ha sido el mismo Cristo.
porque el mismo Jesucristo, enviado por Dios, ha venido a cumplir esa misión de entregar su vida por el pueblo, de entregar su vida por la humanidad, de redimirnos a todos a través de su sangre, a través de su muerte, a través de su resurrección. Por eso, aquí entendamos, amados hermanos, de que el cristiano debe ser más generoso que aquellos que vivieron sin una revelación tan clara de la salvación. Nosotros conocemos, San Pablo nos habla de la resurrección del Señor, ¿verdad? San Pablo nos habla de que el Señor ha vencido la muerte. El mismo San Pablo nos dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces hay una revelación, conocemos al Señor, ¿sí? Ya Cristo ha venido a cumplir su misión y nosotros lo hemos reconocido. Todo aquel que dice yo amo al Señor, yo acepto al Señor, ha tenido una experiencia con ese Cristo vivo, no con un Cristo muerto. Por lo tanto, aquel que ha tenido una experiencia con Cristo vivo tiene que ir reconociendo esto, ¿ya? Por eso en el Nuevo Testamento se habla más de esa ofrenda, ¿sí? Una ofrenda generosa, no tanto del diezmo, que no lo estamos excluyendo y que no lo estamos apartando, sino ya en el Nuevo Testamento vamos viendo de que la ofrenda, ¿verdad? Se habla más de la ofrenda en el Nuevo Testamento que diezmo, pero esto no sustituye a ninguno por igual. Las investigaciones sobre la historia de la redacción permiten ver con claridad una orientación ética de la concepción neotestamentaria del sacrificio. No, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, no os olvidéis de la solidaridad y de hacer el bien, que tales sacrificios son los que agradan a Dios. Es lo que dice el libro de Hechos 13:15. Voy a repetirlo. No os olvidéis de la solidaridad y de hacer el bien, que tales sacrificios son los que agradan a Dios. Hechos 13:15. ¿Qué entendemos por esto? Hermanos, aquí los mismos discípulos del Señor, los primeros cristianos, vienen a darle énfasis a algo muy importante, a la solidaridad. ¿Qué entendemos nosotros por solidaridad? Estar, oiga, pendiente de la necesidad del hermano. Estar pendiente de la necesidad de la iglesia. Estar pendiente de la necesidad de algún trabajo que tenga la iglesia. Eso es ser solidarios. ¿Sí? Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que no se les olvide de la solidaridad, es decir, de la ayuda que tienen que dar. Que no se les olvide hacer el bien. Que tales sacrificios son los que agradan a Dios. Esto es lo que agrada a Dios. Ser generosos, apoyar. Cuando vemos a algún hermano necesitado, ponerme yo en los zapatos de este hermano, el sufrimiento que está teniendo, es decir, acercarme yo y brindarle de mi ayuda. Un enfermo, por ejemplo, necesita de nosotros. Vamos, somos solidarios con él, compartimos con él, oramos con él. Muchos hermanos, ¿verdad? Y muchos grupitos que ahí velan por los enfermos y por los más ancianos, recaudan fondos, recaudan víveres para llevarlos. O sea, eso es lo que al Señor le agrada. Sacrificios le agradan a Dios, mas no holocaustos. En el Nuevo Testamento aparece el término, sí, varias veces, de la solidaridad. Y esto es muy importante. El mismo Pablo también viene a exhortarnos a ser generosos. El mismo San Pablo también viene a exhortarnos a la solidaridad. El mismo San Pablo llegó a presentar ocasionalmente ofrendas, como vemos en Hechos 21, 26 y 24. Entonces, hermanos, el dar limosnas, diezmos y ofrendas para las arcas del templo fue práctica entre los judíos durante la época del Señor. Vayamos viendo un poquito el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, 41 y 44, y el Evangelio de Lucas 21, 1, 4. El relato de la ofrenda de la viuda. Ya todos nosotros conocemos el relato de la ofrenda de la viuda, poniendo de relieve el espíritu de la ofrenda.
no debe ser de lo que nos sobra, como en el caso de los ricos. Es importante. No debe de ser de lo que nos sobra en el caso de los ricos, sino que debemos ofrendar todo, tanto en posesiones económicas como en nuestra vida. Una entrega total y sin reservas es lo que agrada a Dios. Eso es importante. Mientras vieron a aquella viuda casi que enferma, caída, cuando llega a ofrendar, miren lo poquito que ella dio. Mientras todos aquellos que eran bastantes, les digo yo, hermanos, aquellos hombres bastantes, ¿cómo les diría? Bastantes demostrativos en que tenían, en que contaban con dinero, con muchas cosas materiales, se acercan ellos y ofrendan y dan supuestamente para el Señor lo más grande. Y el mismo Jesús se da cuenta y hace la comparación. ¿Quién de ellos ha dado más? Dice el Señor. La viuda que apenas ha echado un poquito, la viuda que apenas ha dado, ¿verdad?, 2, 3 monedas, o ellos. El mismo Cristo dice, es la viuda. Porque ella ha dado, lo ha dado de corazón y ha dado lo que tenía, todo lo que tenía. Mientras los ricos se acercaron y daban lo que les sobraba. Vamos a darle tiempo al hermano. Nishinlanan japoni yek kumbesamtilan yutol mi montas kalwal hapaitan mashakil ti kapasok payian pero lanan kuyuni shiash katila yutol a Nuevo Testamento shi tol kawal mi mashakal chik an habi yip anto ofrendas shi talakushan ayon chi hal pasok yechi hapon ashkatu yisha shi aptol asan kal aitulak ta ashkatuta Antiguo Testamento achik anja ibantotu mahrawa dismarta konchi kama yo walil ayontishi chihiko junto kailchi yutul hunsan kolwale tul mima yelapno payinko inalchi tul mulna oko yin hun sanok obra mawal ashka yinunsan ku proyecto lanan yirchahima lanan hiloni yet hunsan tiempo altilashi yutol kabashok apóstol Pablo mash anhabi yip anto hichkulale yip anto ofrendas yutol kabashok mash aloni ta ay hunok makchel chiyala aywalin hichkulal ta ay hunok